¿Cuáles son los síntomas que presenta un pólipo en el colon? ¿Qué síntomas puede presentar un paciente? La gran mayoría, yo creo que el gran problema actual de las enfermedades médicas es hábitos, por los hábitos de vida. Y modificables la mayoría. La gran mayoría modificables, probablemente la edad no, la edad pues no. El riesgo genético pues tampoco lo vamos a modificar, pero los otros sí. Si ya tenemos cierto riesgo genético y si ya tenemos que con la edad es más probable presentar alguna enfermedad, pues bueno, quita los demás hábitos, ¿no? Muy general, los pólipos que tienen más riesgo de malignidad, hay un término en medicina que le llamamos adenoma avanzado, que son los mayores de 10 milímetros. Mayores de 10 milímetros. Involúcrense un poquito más cuando les hagan una colonoscopia en el aspecto de que tu reporte, de pedirle al médico o en debido caso haber tenido que solicitar el reporte de patología. Claro. Precisamente por todo lo que explicamos para saber a qué nos estábamos enfrentando. Los pólipos, por eso cualquier persona prácticamente puede presentar, ¿no? Pólipos. De hecho, lo más probable es que eventualmente todos. Casi estoy seguro sí es común. Que todos podemos tener un pólipo. Sí. Que tener un pólipo es cáncer. Pues no, nada que ver. Hay pólipos, hay de pólipos a pólipos. Si me pudieras mencionar cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar pólipos a grandes rasgos. Aquí en pólipos realmente otra vez van un poquito de la mano a lo de cáncer colorectal, que es es como el antesala a los pólipos. Por eso se atacan pólipos, o sea, por eso nos importan los pólipos, para evitar que aparezcan cáncer o atacarlo rápido o tratarlo rápido. Pero yo lo voy a dividir en 3 grupos de pacientes y así lo divide la medicina. El que tiene un riesgo X, ¿no? Así lo voy a poner, el riesgo bajo de pacientes de tener pólipos. Y luego hay otro que tiene un riesgo intermedio. En el riesgo intermedio están los pacientes. Aquí estamos hablando para desarrollar un cáncer colorectal, pero son a los que vigilamos. O sea, estos riesgos son para cáncer colorectal, pero finalmente son a los pacientes que se van a someter a ciertos periodos de hacer colonoscopías para buscarle pólipos y tratarlos. Entonces, el riesgo promedio es el paciente normal, que no tiene ni familiares, ni nada que ver con el cáncer. Ese es el que le puede aparecer esporádico. Un paciente joven, un paciente de 40, 50 años, que no tiene carga genética, nada. Puedes tener 60 años y toda tu familia nunca hubo un cáncer. Eso a lo mejor sigue siendo una población con riesgo bajo. Que es la gran mayoría de la gente. La mayoría está ahí. Y de ahí depende cada cuando te tendrías que buscar tú hacer pólipos. Ya está bien medido, todo es en base a estadísticas. Y luego existe otro tipo de población, la de riesgo más o menos intermedio. Y aquí hay 2, que tengas un familiar de línea directa que haya tenido cáncer de primer grado. Hablamos de familiar de primer grado usualmente en línea horizontal o vertical, padres, hermanos principalmente, y sobre todo si tuvieron cáncer de colon antes de los 60 años, más aguas. Y o que hayas tenido 2 familiares con cáncer de colon también, o sea, sobre todo línea de primer grado. Línea directa. Sí, línea directa. Y estos es un riesgo intermedio, ¿va? Estos ya aguas, porque estos se van a empezar a seguir un poquito más, o sea, estos hay que estarlos vigilando un poquito más pegadito. Y luego están los que sí o sí le van a salir pólipos y sí o sí les va a salir un cáncer. Que ya predeterminado. Ya es garantía. Es correcto. De que tienen pólipos. Son 3 condiciones: la poliposis adenomatosa familiar, que conlleva varias enfermedades y síndromes. La otra es sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente el CUSI, la colitis ulcerativa, idiopática y el síndrome de Lynch, que esto también es un síndrome asociado a varios tipos de cánceres, pero que en este caso a veces no está asociado a pólipos. A veces, ¿no? O sea, brota un cáncer, pero no alcanza a estar el pólipo, y ahí sí avanza el cáncer rapidísimo. Estos 3 últimos que acabo de mencionar se vigilan anual o cada 2 años. A lo mejor me estoy adelantando, pero las estadísticas están en qué tanto un pólipo llega a avanzar en cáncer. Un pólipo o un adenoma
llega a avanzar a cáncer en 10 años. El promedio. El promedio. La gran mayoría es en 10 años. Casi todos. Por eso la población de bajo riesgo se vigila cada 10 años. Es lo que me preguntan, que, ¿cada cuándo me tengo que hacer una colonoscopia? Oye, pues si tuviste un pólipo con un riesgo muy bajo, o es más, está una colonoscopia normal, 10 años, ¿no? Por el tiempo que aparece el cáncer. Aquí hablamos de los de tamizajes o primera vez. Primera vez y pacientes sin riesgos. Sin riesgos. Sin riesgos, pacientes sin cáncer en la familia, sanos. Y estos se inician usualmente. Algo bien curioso que está pasando en el mundo es que el cáncer arriba de los 65 está bajando en Estados Unidos, pero está aumentando en los jóvenes. Entonces, usualmente nos recomendaban hacer la colonoscopia de los 50 para arriba, y ahora, como tú bien lo hemos platicado tú y yo, ya lo hay que recorrerlo a los 40, hasta los 45, ¿no? Los 45, y esto en el 2023. En la gente promedio. ¿Quién sabe después? Porque yo creo ¿qué que está pasando antes. en la población? La gente vieja está dejando de tener cáncer, pero porque a los chavos les está saliendo cáncer colorectal más jóvenes de lo que usualmente, entonces están queriendo bajar el momento en el que te revisen para cáncer colorectal. Eso es para la gente promedio, o sea, el riesgo bajo. Riesgo bajo de tamizaje, 45 años, sin familiares. Y el riesgo de los que son de riesgo intermedio, los que tienen, digamos que sus familiares con cáncer, usualmente se recomienda empezar a los 40 años o 10 años antes del primer caso familiar. Es decir, si tu primer familiar empezó a los 50, pues a los 40, ¿no? O sea, lo que sucede antes. Pero si empezó a los 45, a los 35. A los 35 allá iba para allá, o sea, es 10 años antes. Entonces ahí tienen que acudir contigo, con un gastroenterólogo, con un coloproctólogo, a decir, oye, mis familias tienen cáncer, yo quisiera empezar a ver qué onda con mi vida, ¿no? Y pues ya el seguimiento es de acuerdo a los hallazgos de endoscopia. Aquí estamos hablando de cómo se sigue, ¿no? Y los de alto riesgo, pues esos sí ya son los que dijimos, como el CUSI, la poliposis adenomatosa familiar, y el síndrome Lynch, se siguen muy estrecho porque la posibilidad de que les aparezca cáncer es casi del 100%. Nada más hay que ver en qué momento vamos a, pues casi extraerles el colon, en qué momento va a brincar la liebre coloquialmente hablando, es decir, en qué momento va a brotar, y esto es cada 2 años, y estarle buscando pólipos en todos lados. Sí, ya desde muy tempranas, desde muy jóvenes. Es desde correcto. Niños, incluso poliposis adenomatosa a los 8 años, síndrome de Lynch a los 20. Sí, es bien chavito, sí, o sea, empiezan joven. Desde niños, o sea, ahí es cuando te pregunta la colonoscopia, ¿se hace niños? Sí, en una poliposis adenomatosa familiar, claro que sí, porque a los 13, 14 años este niño ya va a tener quizá un cáncer, o sea, quizá. Sí, hay que iniciar antes. Un error genético. Sí, entonces la genética juega un factor importante como factor de riesgo. Y los hábitos, muchísimo. Los hábitos, muchísimo más, para que si eres esporádico, o sea, por eso te digo, los esporádicos, si tú no cambias hábitos, ahí va a estar. Yo le llamo la teoría del estrés. Si tú estás estresando a la célula, ya sea por comida, por obesidad, porque no haces ejercicio, porque fumas, porque tomas, por tu alimentación, o enfermedades mal controladas, estás estresando la producción de células y un día van a tronar, y ahí es donde empiezan. En general, en todo el cuerpo funciona así. Sí, en general. Y la verdad es que la gran mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día es justo hábitos. Yo veo muchos comentarios, no, es que los médicos que quieren vender medicamentos, que quieren, se enriquecen de las industrias farmacéuticas. Oye, nada que ver. De hecho, el médico, creo que la labor más importante es justo que cambien los hábitos de vida, ¿no? Haz ejercicio, come bien, duerme bien, deja de fumar, disminuye el consumo de alcohol. Eso no ganamos nada por decir esto. Nada, eso se hace en casa, es muy barato. Si ustedes buscan qué causa enfermedades en el mundo, están asociadas a todo lo que acabamos de decir. La diabetes, la presión alta, las enfermedades cardiovasculares, cerebrales, todo, la gran mayoría. Yo creo que el gran problema actual de las enfermedades médicas es hábitos. Por los hábitos de vida. Y modificables la mayoría. La gran mayoría modificables, probablemente la edad no. La edad pues no. El riesgo genético pues tampoco lo vamos a modificar, pero los otros sí. Si ya tenemos cierto riesgo genético y si ya tenemos que con la edad es más probable presentar alguna enfermedad, pues bueno, quita los demás hábitos, ¿no? Me decía mi mamá, decía una frase sabia de las mamás, decía,
o sea, ya ves que dice la gente, cuando te toca, o cuando te toca, ni aunque te quites, pues pero no te pongas en el tocadero. O sea, está bien pues, si cuando te toca, pero no te pongas en el tocadero, pues deja de fumar, ponte a hacer ejercicio, come frutas y come mejor más vegetales en lugar de carnes rojas, etcétera, ¿no? Es como, pues a echarle la mano. Si al carro le damos mantenimiento cuando se requiere, cada kilometraje, y le ponemos el mejor aceite, la mejor gasolina, pagas el seguro del auto, pagamos seguro de autos, ¿por qué al cuerpo, que es el que nos da la vida, el único que tienes? Es el único y no es renovable. No hay manera de renovar un carro. No hay como, hay que cambiarle un brazo, no nos va a salir un colon, no nos va a salir, si nos tienen que extirpar algo por un cáncer, no nos va a volver a retoñar, como decimos, nada, eso hay que darle mantenimiento al cuerpo para evitar este tipo de problemas, y todo enfocado pues a prevención de cáncer, pero los pólipos, pues ahí salen, ahí empieza el problema, pues. Sí, justamente. Muy bien, Juan Pablo, pues ya, entonces ya hablamos de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un pólipo en el colon? ¿Qué síntomas puede presentar un paciente? De manera temprana ni uno. O sea, honestamente... ¿La gran mayoría? La mayoría no nada. Nada, ni dolor. Nada. ¿Sangrado? Son unos granitos que ni dan problemas. Ni siquiera te das cuenta. No. Pero empieza a haber problemas cuando no nos checamos y empiezan a aparecer datos de alarma o focos rojos o alarmas. Donde el cuerpo, yo siempre he dicho que el cuerpo siempre avisa, a todos nos avisa, y empieza a ver un sangrado. ¿Cómo podemos ver un sangrado en colon? Usualmente pues se va a ver cuando es muy abajo, ya tú platicas mucho de eso, das mucha información sobre eso, pues se va a ver rojo. Si lo vemos como digamos a colon izquierdo o derecho, lo vemos como grosella, la popó, hablo de la popó. Y puede llegar a ser, incluso si es la lesión del lado derecho, hasta como negro, como una melena, pues. Ese podría ser un sangrado gastrointestinal, podría ser un síntoma de un pólipo. Pero yo creo que ya cuando llegaron esos ya aguas, o sea, ya con un pólipo está sangrando, es que está muy bien vascularizado, o sea, te hablaría de que algo ya está muy bien nutrido. Ya está más grande de lo habitual. Sí, o sea, ahora sí que a ojo de buen cubero, cuando te llegan desangrado, aguas, o sea, no, es un dato de alarma. Otro dato de alarma podría ser un paciente que tiene anemia. Le falta hierro. Pérdida crónica de sangre a través del gastrointestinal. Nada más que no se ve. Microscópica. Es microscópica, no la ves. Y de repente te sientes débil, te da algo que se llama síndrome anémico, dolor de cabeza, palidón, débil, palpitaciones, te fatigas mucho, te da un síndrome anémico, o lo que dice la gente anemia, y a la hora de hacerte una biometría hemática, ven que esa anemia está originada porque te falta hierro, ¿no? Eso traduce un tipo de sangrado oculto, sin que necesariamente lo hayas visto. Puede venir desde la boca hasta la región anorrectal, pues, pero puede ser un aviso. Se han dicho que hay dolores abdominales relacionados al pólipo, a veces sí, a veces no. O sea, el dolor, usualmente yo quiero quitarles eso de la idea, aunque sí, cuando están muy grandes, podría ser. Incluso hay pólipos, no en colon no tanto, pero hay pólipos en intestino delgado que llegan a tapar el intestino. O sea, son tan grandes que hacen un tapón imagínense una tubería donde ¡pum! Se tapa y se tapó el paciente y hay que ir a buscar qué pasó y quitarlo. Hasta a veces acaban en cirugía, esto va. Y que haya otro síntoma, también se han visto algunos cambios en los patrones evacuatorios. Pudiera ser, o sea, finalmente viene de un epitelio o de mucosa glandular, pero que yo diga, híjole, hay algo que me indique que al paciente le duela, le pase esto, y vaya a haber un pólipo, no, realmente por eso es de que globalizamos a los pacientes en riesgos y a quién vamos a revisar y a quién no, porque realmente la mayoría no duelen, es más, Chuy, no me vas a dejar mentir, te llegan con cáncer sin síntomas, o sea, ya tienen un tumorzote, una bolota con metástasis y nunca les dolió, y ya cuando les dolió ya de plano es porque estaba apachurrando la vejiga, o sea, más o menos, ¿no? Pero prácticamente esos pudieran ser son datos de alarma para que digas, ya me tengo que hacer una colonoscopía, no necesariamente que el pólipo tenga un síntoma. Bueno, ya me hablaste entonces que están los pólipos, cuáles son los síntomas, ¿cómo diagnosticamos los pólipos? ¿Qué estudios tenemos? ¿Qué alternativas? Mira, qué bien que lo preguntas para que todos sepamos qué alternativas hay.
Es muy importante que sepamos que el estándar de oro, que es, así lo mencionamos en medicina, que es el mejor estudio que hay para un diagnóstico, es la colonoscopía. Colonoscopía, el mejor para de pólipos. El mejor. ¿Por qué? Porque los vemos, los caracterizamos, como lo habíamos mencionado antes, y los tratamos. O sea, sirve para todo, para diagnosticar Paquete y tratar completo. el paquete completo. Existen otras alternativas, vamos a pasarnos con las de imagen, que es la Colotac o tomografía que revisa el colon con medio de contraste y todo eso, y la resonancia también con medio de contraste, un poquito mejor que la tomografía. Estos son buenos, se indica más bien para pacientes a los cuales no se les puede hacer una colonoscopia, ya sea por sus condiciones clínicas, no sé, un paciente que recién se infartó, yo qué sé, ¿no? Que tiene alguna enfermedad que no pueda ser sometido a una colonoscopia. Es correcto, que la colonoscopia incluso fue difícil hacerla. O que técnicamente no se puede hacer. Exactamente, solamente que estos estudios son buenos para diagnosticar pólipos arriba de 10 milímetros, es donde... Su limitante, ¿no? Es una limitante que nada más ven pólipos de 10 para arriba, y la colonoscopia por lo menos 5 milímetros sí te garantiza que vas a ver, eso es importante. Y tienen fallas, se pueden llegar a equiparar con o sea, la colonoscopia, los estudios que hay, la colonoscopia con la resonancia y tomografía se empiezan a emparejar en cuanto a rendimiento con pólipos arriba de 10 milímetros, pero si te sale un pólipo en una tomografía, una resonancia, va a ir a la colonoscopia. Sí, pues hay que caracterizarlo y en consecuencia darle Y tratamiento. hay que tratarlo. Usualmente los de arriba de 10 milímetros hay que tratarlos. Claro. Y el otro, ya tenemos el estudio endoscópico, los de imagen, y tenemos los de laboratorio, que es la prueba FIT, de la cual ya se ha hablado, que detecta hemoglobina humana. Esta es la mejor prueba que habría cuando cualquiera de los otros estudios no se pudiera hacer, o podría ser una alternativa. Lo malo es que la prueba FIT hay que saberla interpretar también. ¿Por qué? Porque no siempre la prueba FIT lo que indica es que está sangrando, los pólipos pueden sangrar, pero no necesariamente pues, la principal causa de sangrado en colon son los divertículos y otras cosas, o sea, sería divertículos, ¿no? Entonces... Puede ser cualquier otra cosa, incluso no pólipos, que esté dando prueba positiva FIT, ¿no? Es correcto, y se habla en la literatura científica, esto un poco para los colegas, que los pólipos cerrados, los sésiles del lado derecho, tienen arterias nutricias están muy poco nutridos por arterias, y estos, aunque estén grandes, no tienden a sangrar o a dar sangrados, y la prueba FIT es negativa a pesar de que sí tengan pólipos, entonces ahí tiene unos falsos negativos. Entonces es muy buena, definitivamente es muy buena. Se acaba de descartar la prueba de Guayaco, la sangre oculta en heces, o sea, esa ya quedó obsoleta, quedó en el pasado. Si se las piden, por favor, no se la hagan. La prueba FIT es un poco más costosa, pero es la mejor. Y yo me quedaría con esa como otra alternativa. Esta se haría para fines de tamizaje anual, pero si sale positiva, colonoscopia. Colonoscopia, definitivamente. Positivo, colonoscopia. Y hay otra prueba un poco más costosa y menos disponible en el país, que es la prueba de DNA en heces, que capta metilaciones en ciertas mutaciones, ya sea cáncer, pólipos, el cuate que se le ocurrió vio que había metilaciones de dos... Sí, alteraciones genéticas. Alteraciones genéticas que captas en las heces, para así decirlo. No más que lo malo de ella es que tiene dos inconvenientes. Una, acuérdate que la popó, la mayoría de la carga genética que trae la popó se va a las bacterias que tenemos en el colon. No tanto del cuerpo, sino de las bacterias. Del humano llega a ser la genética de la popó, la carga genética de la popó del DNA humano es menos del 0.01%, entonces es muy poquito lo que trae, más súmale que tiene que haber ahí una molécula, o sea, estas metilaciones para detectarla, entonces requiere gran cantidad de sangre, un poquito más. Pues sí, o sea, ha sido buena, pero todavía no sí la han recomendado, sobre todo en Estados Unidos cada 3 años, pero es costosa, todavía no está bien estudiada, está ahí y no es tan accesible. No es tan accesible, entonces tenemos colonoscopia como la mejor, los de imagen como alternativa a la colonoscopia, y yo creo que con laboratorio me quedaría con la prueba FIT. No, pues sí, definitivamente, exclusivamente para pólipos, colonoscopia, sí o sí, como diagnóstico, caracterización, como tú dices, y tratamiento. ¿No? ¿Cómo se trata un pólipo? O sea, ya me hablaste entonces que la colonoscopia no sirve.
¿Cómo suelen ser los procedimientos que se realizan en colonoscopía para quitar el pólipo? Bueno, el tratamiento del pólipo depende del tamaño del pólipo, ¿no? Y de la característica, si está planito o está chipotudo, ¿no? Para fines prácticos, los diminutos, que usualmente los quitemos o no los quitemos, no pasa nada, usamos una pinza y lo quitamos. Una pinza que los agarra y los saca. Le hicimos pinza de forceps, como una pincita que los muerde y vámonos. Pero lo mejor que hay para quitar pólipos es el asa. Vamos a pensar que este es un pólipo y es como un alambre que abrimos adentro del colon, rodea el pólipo y lo decapitamos y lo cortamos. Como las asas de los rancheros, ¿no? Que agarran de cuenta de vaquero, exactamente. Y ya además a la hora que lo jalas, lo decapitas, pero esta tiene la nobleza de que le podemos, a los pólipos grandes, el asa es un asa de metal que transmite calor y a la hora de ahorcarlo, depende, si es muy grande el pólipo, digamos, para los que ya son arriba de 10 milímetros o que si tienen un tallo muy, muy grande, le puedes aplicar calor y lo va para cauterizar los vasos que nutren precisamente al pólipo. Y evitar sangrado, que es una de las complicaciones de las cuales hablaremos. Otra manera es como inyectamos, se eleva el pólipo, o sea, lo inflamos desde abajo y agarramos con el asa y también lo cortamos. Si usamos energía, es asa caliente, y si no usamos energía, es asa fría, pero lo elevamos con ciertos tipos de sustancias. A veces que usamos vinefrina para que las arterias no sangren tanto, se hagan chiquitas y lo quitemos sin dejar sangrado. O hay veces que lo elevamos con otro tipo de sustancias coloides para que dure mucho tiempo elevado. Okay. Hoy en día la medicina ha avanzado mucho, ahora ya hay técnicas avanzadas principalmente para pólipos mayores de 20 milímetros, se llaman resección endoscópica de la mucosa, y hay otra técnica todavía más avanzada que es disección endoscópica de la submucosa. Estas ya se hacen para garantizar en lesiones grandes, como te decía, mayores de 20 milímetros sobre todo, que dejemos un margen amplio, que lo quitemos completo, incluso con tejido sano. Vamos a pensar que este es el borde del pólipo y lo vamos a cortar con márgenes sanos hacia la horizontalidad y hacia la profundidad, para garantizar que no exista la otra complicación de la que vamos a hablar, que es la recidiva. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces quitamos pólipos y vuelven a salir porque no garantizamos eso. Depende de la característica del pólipo, eliges la técnica asa, resección endoscópica, que también se hacen con asa, y la disección, que ya tiene otras técnicas con más avanzadas, de cuchillitos, por así decirlo. Y que incluso requiere como formación especial, ¿no? O sea, no es como que cualquiera... Sí, es correcto, y pues bueno, eso es para garantizar, todo es dependiendo qué tipo de pólipo, si tiene riesgo de malignidad o no. Como ya dijimos antes, hay de muchos colores y sabores, y tenemos que elegir en base a tamaño y características con qué lo vamos a quitar para garantizarle al paciente que no vuelva a salir, que no sangre y que no se perfore. Ok, entonces hay como varias técnicas endoscópicas que precisamente nos ayudan a quitarlo y varían en función del tamaño y la forma. ¿Hay alternativas que no sean por colonoscopia para quitar también los pólipos? La mejor manera de quitar un pólipo, hoy en el siglo que estamos y tan avanzada la medicina, es por colonoscopia. Casi todo, ¿no? No te podrían ofrecer otra manera de quitarte un pólipo más que a través de una endoscopía. Hay endoscopistas que puede ser que no tengan experiencia en quitar pólipos, eso se vale, y decir, vamos a mandarlo con otro endoscopista para que le quite el pólipo. Eso sí pasa, pero tiene que ser por endoscopía. Y en casos ya muy extremos, en donde no hay acceso ni a endoscopías, se diagnostica un pólipo quizá con un riesgo altísimo, ya trae un cáncer, pues yo creo que irían a cirugía directamente, que eso no se vale hoy en día porque pues ya hay acceso a este tipo de técnicas para quitarlos, pero prácticamente yo me quedaría con para quitar pólipos es la colonoscopía, de manera endoscópica, no otra. Casi todo, ¿no? Casi yo diría que el 99% sí, vía endoscópica. Muy elegido el caso que iría a cirugía, otra vez repito, si no hay recursos, si no se cuenta con el bajo ciertas condiciones, pero la colonoscopia es como el ideal para quitar un pólipo. Tanto para diagnóstico como para tratamiento. Bien.